Ir arrancando, sí muchachos, está muy acomodado los cabellos de las señoritas, se las ve muy coquetas, ¿eh? Están 10 puntos. Yo me Eh, levanté hace un rato y me peiné así nomás, así que sos linda siempre, Laureana, ¿qué se lo va a hacer? Así que, viste, la gente cuando es así, ah, sencilla. claro, cuando es agraciada, viste, tiene esa tranquilidad de que se levante y ya está bien. Como yo me levanté y no me peiné. Sí me pude rascar la cabeza, por ejemplo, ¿no? Bueno, estupidez aparte, sigamos con el nuestro. Habrán visto que en la plataforma les dejé una entrada que es el artículo 14 y el 14 bis, ¿sí? ¿Lo miraron? Sí, sí, Obviamente le tienen que dar al más porque es más larga la historia, ¿sí? El 14 es un poquito, obviamente, más corto, el 14 bis es más largo. Previo a eso les dejé un documental de Canal Encuentro para variar, pero este no tiene la musiquita horrible que sí. tenía lo de economía, eh, que es Orígenes del Movimiento Obrero. Porque me parece que es importante entender cualquier proceso a partir de la historia, ¿no? Porque es difícil a veces empezar a hablar, ya sea de economía o de tecnología o mismo del trabajo, si no entendemos cómo fue evolucionando. O sea, nosotros estuvimos hablando de una forma, entre comillas, relativamente simple del trabajo, que era el trabajo autónomo, ¿no? O sea, por cuenta propia. Que eso, como para hacer una introducción en materia laboral, como para hacer una introducción en materia legal, o sea, en materia de legislación, quedó claro toda esa etapa, ¿no? O sea, el monotributista, cómo paga el monotributista, cuáles son los criterios que se toman, ventajas de ventajas, ¿sí? ¿Quedó claro todo eso? Sí, 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 sí. Bien. Eh, Ahora quería que empecemos a hablar del empleo, o sea, de la relación de dependencia, ¿no? O sea, lo que se llama la relación de dependencia es cuando una persona trabaja para otra. ¿Está claro? Cuando una persona trabaja para otra. Ahí se crea una relación de dependencia, donde tenemos el empleador y tenemos el empleado, ¿sí? Que vende su fuerza de trabajo. Ahí obviamente se tienen que dar, que eso después lo vamos a ver con mayor detalle desde el punto legal, determinadas situaciones, por ejemplo, que sea de forma cotidiana. O sea, no porque vengas a pintar mi casa una vez en la vida, sos mi empleado. Digo, pues si no, cada vez que viene, qué sé yo, el tipo que vacía los tanques, o un pintor, o el cerrajero, entonces tengo 15 empleados en casa. O sea, no es así. Obviamente es un servicio, es un toco y me voy. O sea, la habitualidad, la continuidad es lo que crea la relación laboral. ¿Estamos? O sea, ese va a ser un punto esencial que lo vamos a ver después con una espantosa ley que se llama Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? LCT para los amigos, Ley de Contrato de Trabajo, la 20.744, que en principio es la ley patrona del trabajo en nuestro país por ahora, digamos, ¿no? O sea, por lo menos hasta el momento nos regimos todos los argentinos por esa ley. ¿Estamos bien, chicos? Pero como decía antes, para hablar de un tema es interesante saber cómo se va originando todo este proceso de trabajo. Si ustedes no se olviden que nosotros somos herederos de un virreinato que estaba en los confines del mundo de aquel entonces. Imaginen que cuando Argentina, en el siglo XIX, 1810, hasta que saca una constitución en el 53, 1853, hasta que se empieza a ordenar, 1870, 1880, 1890, o sea, fines del siglo XIX, fines del siglo XIX, o sea, hace escasos ciento y pico de años, eh, esto era una cosa, digamos, era un enorme campo, donde obviamente la actividad esencial era lo que tiene que ver con el sector primario, era la explotación agropecuaria. ¿Mm? La Argentina, fundamentalmente, en la división, ¿se acuerdan cuando vimos a David Ricardo con la División Internacional del Trabajo y todo eso en economía del año pasado? ¿Se acuerdan cuando decíamos que Argentina calzó en el mundo global
de fines del siglo XIX, justamente porque Inglaterra dijo, más sí, nosotros vamos a fabricar y que le compremos a tipos, a países como la Argentina, que son buenos productores, por ejemplo, de grano. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Más o menos, si me hacen una seña, me abran el micro, me tiran un sí, yo tengo retorno. Sí, sí, sí. ¿Sí? Genial. Sí, sí. Bien. En esta situación, Argentina quedó, digamos, en este periodo que vamos a llamar la Argentina agroexportadora, que lo habrán visto en un millón de materias, que lo podemos ubicar básicamente entre 1880 y 1930, quedó como un país esencialmente agroexportador, con una muy escasa población. Yo, si no me falla la memoria, creo que en los primeros censos Argentina era 2,5 millones de habitantes. O sea, imagínense, menos habitantes que el Uruguay, semejante territorio. ¿Sí? 2,5 millones de habitantes, o sea, sobraba laburo, en verdad, sobraba laburo. Había mucho laburo en el campo, mucho trabajo en el campo, mucho trabajo en la actividad primaria. El trabajo, ahí, cuidado con ese, el trabajo en el sector primario, bueno, tiene que ver con la parte, digamos, de cereales, el trigo sobre todo, y tiene que ver con la ganadería. La ganadería, ustedes piensen, pónganse en situación, no había heladeras todavía. O sea, no había refrigeración. Entonces no se podía congelar los cortes y mandar. O sea, eso se trabajaba en los saladeros. ¿Mm? Se quemaba, se cocía la carne. Ustedes habrán probado alguna vez la carne así quemada en sal. O sea, el charqui o comidas por el estilo. ¿Nunca comieron eso? A ver, es como el jamón crudo. ¿No vieron que el jamón crudo está quemado en sal, está cocido en sal? O sea, no se echa a perder porque es la misma sal la que lo conserva. Ábranme, así tengo feedback, chicos. Sí, sí, sí. Sí, estamos hasta acá. Entonces, había industrias muy básicas que tenían que ver con el tema del cuero, que surgía, digamos, de carnear las vacas, ¿sí? O sea, el cuero que servía para artesanía, laburos en cuero, para botas, zapatos y qué sé yo. Había laburo de los saladeros para la exportación de carnes saladas, para la exportación de granos, obviamente. Y con eso un país de muy pocos habitantes, de 2, 3 millones de habitantes, obviamente vivía. Hasta que, claro, empiezan a caer en Argentina. Los inmigrantes. Antes de eso, empieza a caer primero los trenes. O sea, empieza a caer mayor tecnología. Se empiezan a traer las cosas más rápido. Sí. Los ingleses empiezan a hacer inversiones en los trenes. Fíjense, incluso que la zona sur, no sé si alguna vez pasaron por Quilmes y toda esa zona, Lomas y qué sé yo, van a ver que hay barrios muy lindos ingleses que son re viejos. Porque, bueno, fueron los primeros lugares donde se asentaron estas poblaciones, ¿no? Y, como bien decías vos, Laureana, todo esto lleva a que una Europa empobrecida Venga, Argentina. claro, vengan con un enorme flujo migratorio, como nos pasa ahora con los países limítrofes, ¿no? O sea, es muy gracioso, pero muchos de los que se quejan de la inmigración de, qué sé yo, paraguayos, uruguayos, bolivianos o lo que fuere, son hijos de españoles o italianos. Digamos, no es que... O sea, acá, como dice el dicho, ¿no? O sea, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? O sea, todos, de un modo u otro, somos descendientes de inmigrantes. En ese momento, claro, hay una gran inmigración europea, fundamentalmente en este orden, italiana, española y rusa y de distintos otros países, pero fundamentalmente italiana y española. Italia y España. Más italiana que española. Sí, más italiana que española. Fíjense la cantidad de apellidos italianos para ser una vieja colonia española, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de apellidos italianos enormes para ser una antigua colonia española. Estos inmigrantes que llegan
en algún punto llegan con una ventaja sobre los actuales inmigrantes, ¿no? A ver si se les ocurre por qué.